Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Qué importante es verdaderamente las Escrituras, ¿verdad? Amar la palabra de Dios, vivir por la palabra de Dios. ¿Qué puede hacer la palabra de Dios por nosotros, mis hermanos? ¿Qué puede transformar en cada uno de nosotros la palabra de Dios? Si hiciéramos a un lado la Biblia, la palabra de Dios, y tratáramos de vivir una vida aparentemente cristiana, es imposible. Es como vivir un cristianismo sin Cristo. Es imposible. Pero lo más terrible es que mucha gente piensa que así es vivir. No tienen la palabra de Dios como base para sus vidas, para su corazón. ¿Qué hace la palabra de Dios en nuestras vidas? Tenemos que apasionarnos de ella. Es el manual del instructor para cada uno de nosotros. Allí en la palabra vamos a encontrar el crecimiento, vamos a encontrar todo lo que necesitamos para ser cada día mejores y fructíferos. Y vayamos a 2 de Timoteo, por favor, en el capítulo 3 de 2 de Timoteo, capítulo 3, en el verso 16. De 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 16. Miren, este versículo que vamos a leer, 16 y 17, es el culmen de una exhortación que Pablo le da a Timoteo en cuanto a cómo defenderse de las situaciones de los tiempos finales. Una advertencia de cómo podemos ver los peligros y en qué situaciones nos encontramos como cristianos, pero también cómo podemos hacer frente a todas esas filosofías, pensamientos, peligros aún dentro de la iglesia. Y cuando menciona estos versículos, es como un arma que le da al cristiano para saber que sí es cierto que los tiempos son terribles, pero la palabra de Dios tiene un propósito. Y mire lo que dice aquí en el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Toda la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para ¿qué? Toda buena obra. Vean ustedes la utilidad que es la palabra de Dios. No podemos entonces, mis hermanos, este tesoro que tenemos como la palabra de Dios, desecharlo, ni hacerlo a un lado, ni hacerlo de segunda mano en nuestras vidas. Toda la escritura es inspirada por Dios, viene de Dios. Quiere decir que es divina la palabra de Dios. Quiere decir que su efecto en nosotros, su acción en nosotros es mucho más allá de lo normal o de lo natural. Podemos entonces confiar en ella, dice aquí, y es útil para algo, útil, mis hermanos. Esta palabra nos enseña que la palabra de Dios es veraz, que tiene un propósito, que puede hacer algo para ti y para mí, es útil. Hay muchas cosas en las que trabajamos, pensamos, hacemos que son inútiles, que no nos llevan a nada de beneficio. ¿Cuántas cosas no hacemos que no son útiles en la vida? Piensa,
el pensar cosas, el ver cosas, el actuar en muchas cosas son inútiles y sin embargo empeñados en eso, ¿sí o no? Y yo quiero hacerlo, es que me siento bien, es que me gusta, es que yo lo hago, es que así soy, es que yo no voy a cambiar, es que me agrada hacerlo de esta manera, y todas las disculpas de la vida, inútiles. Quiere decir que lo único útil, en nuestras vidas es la palabra de Dios. Lo único útil que tú necesitas es la palabra, porque es inspirada, las escrituras, útil para enseñar, para redarguir. Y al final dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, versículos anteriores a en el inicio del capítulo 3, ¿verdad? Pablo predijo lo siguiente, y él dice, les voy a leer una versión que es lo mismo que ustedes pueden tener en su versión Reina Valera 1960. Era una versión diferente, mis hermanos. Pablo le predice a Timoteo, le dice, Timoteo, en el versículo 1, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos muy difíciles. Verso 2, pues la gente solo tendrá amor por sí mismo y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos. Se burlarán de Dios y serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. Hermanos, esos son los tiempos que estamos viviendo, ¿sí o no? ¿Puede usted, cuando leemos esto, pensar, sí, cierto, esto está pasando, yo lo vi en fulana de tal, la familia, o lo estoy viendo en mi familia también? Pero dice el verso 3, no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán todo lo que es bueno. Verso 4, traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Hermanos, hoy en día exactamente lo que Pablo está diciendo aquí es lo que sucede. Han olvidado a Dios, o en aras del nombre de Dios están haciendo las cosas incorrectas. En el verso 5 dice, actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Y luego al final dice, aléjate de esa clase de individuos, ¿verdad? Pero dice la escritura ahí, a ellos o a estos evita. Y lo que dice este versículo entonces, en esta versión, aléjate de esa clase de individuos. Fíjense cómo la palabra de Dios, mis hermanos, nos lleva a hacer de la escritura el alimento sólido a nuestro corazón, porque ello nos enseña a mirar todo lo que es de peligro. ¿Para qué, mis hermanos? Para mi fe. Todo lo que es de peligro para mi vida cristiana. Y esto me lleva, mis hermanos, a saber y a pensar que la palabra de Dios me lleva a ser útil. Que todo lo que yo haga en relación a la palabra de Dios y al amor de Dios va a ser de utilidad. ¿Le gusta hacer a usted las cosas inútiles? ¿Qué caso tiene hacer algo que es inútil? ¿Qué caso tiene esforzarse en algo que es inútil? Pues así muchas veces vivimos. Y lo único que es útil, mis hermanos, es escudriñar, leer, estudiar, meditar, amar la palabra de Dios en su interpretación correcta. Ahora, ¿qué sorprende en estos versículos, mis hermanos?
que cuantas cosas que vemos hoy en día es lo que está sucediendo y es lo que Pablo predijo de cómo serían los últimos tiempos. Hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos, ¿sí? No tendrán temor de Dios, no amarán lo bueno, aunque sean religiosos. No amarán a Dios como el primer lugar en sus vidas. Y déjenme decirle, mis hermanos, que si nosotros basamos nuestra vida en la palabra de Dios, en las Escrituras, vamos a poder librarnos de todos estos enemigos que la Escritura ya nos enseña que existen. Sorprendente, mis hermanos, cómo es lo que hoy vemos. Y cuando yo leo esto, yo puedo pensar en cosas que han sucedido, cosas que veo, en cómo podemos mirar el mundo a través del internet, por ejemplo, a través de cualquier programa que tú puedas canalizar en la televisión, y te das cuenta del tipo de vanidad, del tipo de mentalidad que tienen las personas. Cómo es inútil todo lo que ellos hacen. Esfuerzos por ser cada día mejores es imposible, porque la palabra de Dios nos hace útiles solamente. Cada generación produce personas con alguna de esas características que estamos nombrando. Pero hoy, mis hermanos, parece que hoy muy prevalentes en la vida. Parece que hoy día están todos estos tipos de personas en esta generación. Antes se veían brotes de alguna persona que hacía esto, que hacía aquello. Hoy en día, mis hermanos, esto es lo que prevalece. Eso es lo que hay. Pablo entonces le llama a Timoteo que se aparte de esa gente, que se aparte de esa forma de pensar. Ahora, ¿cómo puedes darte cuenta de dónde puede venir esa fuerza de tu corazón para que te apartes de todo ese tipo de pensamientos? Que no debes de hacerlo como ellos lo hacen. Tu pensamiento debe de ser completamente contrario a lo que dice Pablo aquí en Timoteo. Y le dice: apártate de todos ellos, apártate de esa gente. Miren, nosotros tenemos que hacer una selección de amigos, de personas, de conocidos, ¿verdad? Tenemos que hacer una selección, porque la palabra de Dios nos enseña ese tipo de personas que simplemente nos van a querer apartar del amor y de la pasión que debemos de tener por el Señor. Y Pablo le dice: apártate. ¿Por qué? Porque te van a contaminar. Porque tú vas a pensar después como ellos piensan. No va a prevalecer un pensamiento de Dios en ti que no es alimentado, que no es educado, ¿sí? Que no es fortalecido. El hecho de venir a la iglesia, escuchar un mensaje y tener una amistad, cantar, hermanos, eso no va a ser suficiente. Tienes que tener pasión por la palabra, porque ella te va a enseñar de quién tienes que apartarte. ¿Quién puede estorbar tu vida cristiana? Apártate de ello, le dice Pablo a Timoteo. Que se dejen llevar, estos hombres se dejan llevar por la lujuria. Pero Pablo le ofrece un rayo de esperanza, ya que ellos no seguirán adelante, porque dice en el verso 9, es exactamente lo que nos dice, ¿verdad? Que no seguirán ellos adelante, por su necedad será evidente, pues su necedad será evidente a todos los hombres. No van a prevalecer. En el verso 9 le dice. Ahora, Pablo, mis hermanos, elogia a Timoteo por seguir las enseñanzas de él. Pero le advierte en el verso 10, le advierte que los hombres malos y los impostores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. ¿Qué quiere decir esto, mis hermanos? Que cuando nosotros estamos basando nuestra vida en la palabra del Señor, podemos saber que no somos engañados, que la palabra de Dios es veraz.
puedes confiar en ella, porque dice, toda la palabra es que inspirada por Dios y útil. Entonces, en la palabra de Dios no hay engaño. Si algo es digno de confiar, es en la palabra del Señor. Si en algo tú puedes poner toda tu confianza segurísimamente, será en ella, en la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque los que no ponen su confianza en Dios, los que no viven de acuerdo a la palabra, irán, dice que porque su necedad será evidente a todos los hombres, irán de mal en peor. Dice en el versículo 13, aunque Pablo elogia que Timoteo siga las enseñanzas de él, pero le advierte, los malos hombres y los impostores irán de mal en peor. ¿Por qué? Todo está en la forma de pensar. Cuando no piensas de acuerdo a la palabra, irá la gente de mal en peor. Según el versículo 13, engañando, ¿y qué más? Siendo engañados. Juan, qué terrible que la palabra de Dios nos enseña que ella es la verdad, y todo lo que no sea conforme a las Escrituras es un engaño. Y sabes, tú vas a poder descifrar, definir y vas a poder pensar en el tipo de enseñanzas o en el tipo de comentarios o en el tipo de amistades que tienes o que te dicen, para que tú puedas saber si hay engaño en lo que te están diciendo. ¿A cuánto les han dicho? ¿A poco vas tú a esa iglesia? Y empiezan a decirte, pero en esa iglesia no hacen esto. No, pues es que ya no lo hacen. Y como tú no conoces mucho de la Escritura, pues no lo hacemos. Están mal. ¿Ya ves? Cuando no hay una verdad firme en tu corazón, tú te dejas engañar. Caes en el engaño. ¿Y saben? ¿Esto a qué nos lleva, mis hermanos? A dudar, a ser tambaleantes en nuestra fe. Ya no hay un compromiso 100% en las cosas de Dios. Permanecer entonces en las cosas que has aprendido, es lo que le dice Pablo a Timoteo. Permanece en las cosas que has aprendido. En el verso 14, léalo conmigo. Esta versión que estoy leyendo es diferente, pero aclara un poco más. Dice, pero tú debes permanecer fiel a las cosas que te he enseñado. Sabes que son verdad. En el verso 14, ¿están conmigo? Porque sabes que puedes confiar en quien te las ha enseñado. Pablo le está diciendo, puedes confiar. Yo soy de fiar, porque yo soy un siervo del Señor. Tú tienes que aprender a ver que todo lo que te enseñen sea la verdad. Si es la verdad, confía en la palabra y puedes confiar en la persona. Es lo que Pablo le decía a Timoteo: permanece fiel a las cosas que te he enseñado, porque sabes que son verdad, porque sabes que puedes confiar en quienes te las han enseñado. Qué importante es, mis hermanos, que confiemos en nuestras autoridades espirituales. Para eso tienes que ver que las autoridades espirituales en la iglesia, hablando de la iglesia, sean de fiar, sean de testimonio. Todos los que servimos tenemos una doble responsabilidad: ser de testimonio. Porque la gente va a escuchar, va a ver nuestro testimonio, si es verídico o es un engaño. Y no van a poder fiar ni confiar en lo que los líderes dicen. Pero dice aquí claramente, puedes confiar en quienes te las enseñaron. ¿Ustedes han tenido fiascos, engaños de algún cristiano? Claro que sí. ¿Que le prestaste un dinero y no te pagó? ¿Sí o no?
Y luego cuando ya le estás, bueno, le cobras de alguna manera, que lo ves y le dices, oye, pues yo necesito que me dé ese dinero. Se enojan, se molestan porque les cobras. Llámese pastor, llámese servidores, llámese líder. Hemos sido estafados, ¿verdad? Porque muchas veces depositamos nuestra confianza en las personas. Cuando vamos a la palabra del Señor, el Señor nos enseña a ser objetivos, a ser sagaces en todos estos grandes y pequeños detalles. Puedes confiar en los que verdaderamente predican la palabra, porque dice el verso 15, desde la niñez, dice, se te ha enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Ahora, lo que está haciendo aquí Pablo a Timoteo es que le está dando solidez a su forma de ministrar. Pablo le está dando solidez a la vida de Timoteo. Le está dando todos los consejos que le van a servir y van a ser vitales. Es como cuando está una persona, una mujer, que quiere aprender un pastel. Le pone ahí en el internet ¿cómo se hace? Pero no te dicen, te esconden las medidas, ¿verdad? No te dicen los ingredientes y nada más te presentan al final el pastel ya hecho. Y tú dices, no, pues qué chiste. Yo quiero que me enseñen de cuánto, qué cantidades, qué esto, qué pongo, ¿verdad? Eso es lo que uno quiere aprender. Cuando vamos a la palabra del Señor, mis hermanos, no hay engaño. Ella nos enseña claramente, ¿sí?, que las escrituras nos van a hacer sabios y entendidos para esas cosas que tú tienes en tu corazón, que no hay respuestas, que tal vez nadie te puede decir de los porqués. En todas las cosas que tú preguntas, la palabra de Dios puede darte la sabiduría para que puedas entender y aceptar lo que Dios está haciendo. Por eso entonces dice que las sagradas escrituras te pueden hacer sabio para la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Bueno, Pablo le dice ahí a Timoteo, persiste, ¿verdad? Persiste en lo que has aprendido. La palabra griega de persistir se define como permanecer. Permanecer. Y significa, escuchen, morar en un lugar particular, permaneciendo firmes allí. Y se sugiere entonces un tipo de estabilidad. Un tipo de estabilidad emocional. Un tipo de personas que ante los embates, ante las adversidades, ante cualquier situación, se mantiene firme, se mantiene estable. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, las escrituras, producen ese efecto, estabilidad. Por eso le dice, tú permanece, persiste en lo que has aprendido. Esto nos está hablando de una permanencia, de una estabilidad, ¿sí? Y sugiere el tipo de una estabilidad que se asocia con alguien que tiene en su casa todo el confort. ¿Dónde podemos estar, mis hermanos, más seguros que en casa? ¿Sí o no? Cuando hay un peligro en la calle y es que me viene siguiendo un señor, no corres en dirección al Señor, ¿verdad que no? O sea, corres contrario al Señor y le apuras para llegar ¿a dónde? A tu casa. Y abran, toquen, y ábreme por favor, y te abren, y ya te sientes a gusto. Aunque tu techito sea de lámina, tú te sientes a gusto. Eso es exactamente lo que significa en la palabra griega persistir.
Hay una estabilidad que Pablo nos enseña para persistir en la palabra. Ella nos va a dar estabilidad emocional, mis hermanos. Una estabilidad que la podemos también asociar como estar en casa. Yo quiero llegar a casa. Yo estoy a gusto en casa. Bueno, una casa normal, ¿verdad? Yo sé que hay algunos que dicen, ay no, yo no quiero llegar a la casa, porque ya me voy a encontrar un ogro allá adentro, porque me voy a encontrar esto. Pero estamos hablando de casas normales, ¿sale? Donde tú tienes tu cuartito, tú tienes ahí, aunque sea con una cortina dividida, pero tienes tu espacio. Estás a gusto ahí, ¿no? ¿Sí o no? Te acuestas, tú eres el rey de ese pedacito. Te sientes bien, estás estable, te sientes seguro, ¿verdad? Afuera hay ruidos y escuchas 2, 3 balazos por ahí, cerca de casa, pero tú estás seguro en tu casa. Esa es la estabilidad, mis hermanos, que la podemos asociar con persistir. Lo que Pablo le dice a Timoteo, tú persiste en lo que has aprendido. También habla de permanecer, significa morar en un lugar particular con familiares, como estar con amigos verdaderos. Pablo le dice entonces a Timoteo en esta parte que permanezca en las cosas que ha aprendido y de las que solamente tienen seguridad. Timoteo entonces encontrará gran consuelo y seguridad en estas cosas. ¿En cuáles? En lo que ha aprendido de la palabra. Solamente en ellas Timoteo va a encontrar consuelo y seguridad. Es lo que necesitamos, hermanos. Usted tiene que saber que en la iglesia, en donde Dios le ha plantado, en donde usted está, usted tiene que encontrar esa seguridad emocional, ¿sí? Esa estabilidad, ese consuelo. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que mora en este lugar. Se necesita entonces una gran fe y valor para permanecer en las cosas que hemos aprendido en la iglesia. A los pies de los líderes cristianos, cuando la cultura común, ¿sí?, está inundada de engaños, y allá es donde nos quieren llevar las formas de pensar. Se necesita una gran disciplina para practicar la fe, la honestidad y la fidelidad sexual también. ¿Por qué? Porque estamos inundados por presiones de la cultura común, calculada para llevarnos en una dirección opuesta. ¿Qué es lo que se maneja fuera de la palabra del Señor? Todas las pasiones desordenadas, todas las idolatrías, hechicerías, pensamientos contrarios que son dañinos, porque están diseñados para hacer daño y para llevarnos en el sentido contrario a lo que la palabra de Dios nos lleva. La palabra de Dios nos lleva a Cristo, a fortalecernos en Él, a estar firmes en Él. Si no amamos, si no nos apasionamos por la palabra, y si no permanecemos y persistimos en ella, no va a haber seguridad en nuestras vidas. Podremos ser llevados entonces por todo pensamiento, todo viento de doctrina, toda emoción fuera de control, porque me hicieron, porque no me dijeron, y ya la hermanita me dijo una cosa y yo lo creo, y luego esta me dijo, no, ya creo lo de acá, y luego ya me dijeron acá, yo creo ese de acá, y ando turbado siempre porque no hay estabilidad. La palabra de Dios, mis hermanos, tiene como fundamento estabilizarnos, porque cuando hay inestabilidad en nuestras vidas somos inútiles. ¿Sí o no? ¿De qué sirve una persona que emocionalmente no está apta ni para nada? No sirve, está fuera de función. Pero alguien estable, alguien que habla correctamente, alguien que madura en sus pensamientos conforme a la palabra, es útil. Queremos una persona así. Necesitamos una persona así. Te necesitamos así entonces. Queremos que seas así.
Queremos que tu matrimonio se fortalezca. ¿Por qué? Porque estamos inundados de la cultura común que está calculada exactamente para llevarnos en dirección opuesta a Cristo Jesús. ¿Cuántos creen que la Escritura entonces es inspirada por Dios? Quisiera decir entonces que la Escritura es como respirada por Dios. Dios respiró la Escritura para nosotros. Y respirar, qué vital es, mis hermanos, ¿verdad? ¿Es vital respirar? Claro. En el versículo 16, estamos leyendo de 2 Timoteo capítulo 3, pero en el versículo 16, entonces leímos, toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Y es útil para enseñarnos, en esta versión dice, lo que es verdad, y para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. Fíjense bien lo que hace la palabra de Dios entonces. Redarguye. Entonces, por eso, ahorita vamos a ver más esta parte, pero dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñarnos lo que es verdad. Yo no quiero caer en mentiras. Yo no quiero hablar mentiras. Yo quiero creer lo que es correcto. Fíjense, hay personas que al no escudriñar correctamente la palabra de Dios, dicen, ay no, es que yo no la quiero leer porque luego, ¿qué tal si la interpreto de una manera incorrecta? ¿Qué tal si pienso de una manera que no debe de ser? No, mis hermanos, si leemos la Biblia, la palabra de Dios, a la luz de que habla en nuestras vidas, guiado por su Espíritu Santo, ella entonces va a ser útil para enseñarnos lo que es verdad, pero también para hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas. ¿Quién puede hacernos ver lo que está mal en nuestras vidas sino la palabra? Nadie, ni el vecino, ni tu mamá, ni tu papá, porque no les vamos a hacer caso. Porque vamos a pensar que tiene motivación. Nada. Tú me dices eso porque tú me odias. Tú me dices eso porque me quieres aquí, nada más tener aquí junto a ti. Pero cuando vamos a la palabra, ella nos va a enseñar la verdad y también nos va a mostrar las cosas que están mal en nuestras vidas, según el versículo 16. Nos corrige cuando estamos equivocados. ¿Se han equivocado ustedes? Fíjate bien, tú puedes estar equivocado, yo puedo estar equivocado, tú puedes hacer algo que es equivocadamente incorrecto, pero la palabra de Dios dice aquí que nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dice al final del verso 16 y dice el 17, Dios la usa para prepararnos y capacitar a sus hijos para que se haga toda buena obra y que todo lo que se haga sea bueno. Para toda buena obra y que todo lo que tú hagas sea bueno. ¿Quién no quiere eso? Yo quiero hacer siempre lo bueno, que todo lo que yo haga sea bueno, sea de bien y de bendición para mí. Eso es exactamente el tener la palabra de Dios como una parte primordial en nuestras vidas, mis hermanos. Entonces, no cabe duda que Dios avala, respalda y autoriza la Biblia como su palabra. Dios avala, respalda, autoriza la Biblia como su palabra. Puedes utilizar la palabra. Es para ti. Es para tu bien. Es para hacerte útil, corregirte. Entonces, mis hermanos, la palabra griega dice teuneustosis. Esta palabra griega combina dos palabras. Teos, Dios. Y pneutosis,
respirar. Esto nos recuerda entonces muy claramente el soplo de Dios en el hombre. En el libro de Génesis 2:7 dice que Dios sopló aliento de vida. ¿Lo recuerda? Y el hombre se convirtió en un alma viviente porque sopló en él. Eso es lo que es la palabra de Dios, el soplo de Dios en nuestras vidas. Pero también nos recuerda al profeta Ezequiel en el valle de los huesos secos. ¿Cuántos lo recuerdan? ¿Lo recuerdan? Dios habló a los huesos secos a través del profeta Ezequiel, diciéndole: he aquí, yo haré entrar en vosotros aliento y viviréis. Entonces Ezequiel profetizó como Dios le había dicho y le mandó, y entró aliento en esos huesos y vivieron. Se levantaron sobre sus pies un ejército sumamente grande. Ezequiel capítulo 37, ahí está. Ezequiel en el valle de los huesos secos. Le habló Dios la vida, sopló en esos huesos y tuvieron vida. Esto es exactamente, mis hermanos, lo que hace la palabra. Respira la palabra de Dios en nuestras vidas y nos da fuerza. Ahora dice aquí entonces que la palabra de Dios es para enseñarnos. Vamos a terminar rápidamente esta parte. Para enseñar. ¿La palabra de Dios es útil para ello? Para enseñarnos. Literalmente entonces significa ayudar a alguien a crecer. Enseñar, didaque en griego. Significa ayudar a alguien a crecer. Tú no puedes quedarte sin crecer espiritualmente. Algo que va a ayudar como parte vital será la palabra. El estar en la palabra. El estar junto a la palabra. Va a enseñar. Pero también la palabra de Dios es útil para redarguir. La palabra redarguir significa probar. Significa convicción. Es decir, capacitar a cada uno de nosotros como creyentes para exponer los errores de los estilos de vida y las enseñanzas herejes de los demás. Quiere decir que esta palabra, la palabra de Dios, que es útil para redarguir, nos lleva a dar convicción, capacitar a los creyentes para exponer los errores en los estilos de vida. ¿Cuántas veces hemos hecho a un lado la palabra de Dios por lo que nosotros estamos haciendo? Pues sí dice la palabra, sí dice la Biblia, pero yo creo que yo voy a hacer esto. O sea, tú antepones tu estilo de vida por el respiro de la palabra, que ella es para redarguirte, para hacerte entender y hacerte capacitar por los errores de los estilos de vida que llevamos. ¿Y cuántos se enojan porque les exhortan a través de la palabra? Y alguien llega y te dice: hermano, eso que usted está haciendo no está bien, no es correcto, mire, porque la Biblia dice, y y te enojas. ¿Y tú quién te crees para decirme? Pues simplemente un cristiano que quiere corregirte, que tu estilo de vida, la forma en que eres, la forma en que tratas a los demás, la forma en que hablas, no es la correcta. ¿Y tú quién te crees para ver si yo hago lo correcto o no? No es tan fácil aceptar una corrección, ¿verdad que no? Acá de este lado, ¿qué dicen? No, porque la carne se está chamuscando y dice: ah, no, ¿y este qué? ¿Y ella qué? Yo tengo aquí más tiempo que ella, ¿y por qué me dice eso? Pero la palabra de Dios, mis hermanos, cuando nosotros la leemos, nos prueba, nos enseña cuál es nuestra convicción, ¿sí? Nos capacita exactamente para exponer
y nos expone en los errores de nuestra forma de vivir. ¿Tú crees que es correcto lo que estás haciendo en casa? ¿Tú crees que es correcto cómo hablas? ¿Crees que es correcto cómo le hablas a tu esposa, a tus hijos, o lo que tú ves en el internet? ¿Crees que es correcto? Bueno, la palabra de Dios debe cumplir su función en ti: redarguir, llevarte a una convicción de lo que haces o es correcto o es incorrecto. Pero también la palabra de Dios es útil para corregir. Esta palabra entonces significa restaurar a una posición recta, corregir. ¿Cuántos tienen pies planos? Necesitas corregir tu caminar, porque esa forma de pie te cansa cuando quieres correr, ¿sí o no? No puedes ir a la par de tus compañeros, o el ejercicio, el fútbol, y rápido te cansas y te dan calambres aquí en el pie, porque tienes alguna deficiencia. Entonces, la palabra de Dios corrige todo lo que no está derecho. Quiere decir que la palabra, cuando me corrige y cuando te corrige a ti, te restaura a la posición correcta, te endereza para aquellos que están errados, ¿sí? Situarlos en un sendero de restauración. Eso es lo que es corregir. Todo lo que esté mal lo pone a la línea correcta de su palabra. Por eso, mis hermanos, puedes confiar en la palabra de Dios. Puedes saber con toda seguridad que ella va a ser y te va a hacer un hombre y una mujer útil. La última de las cosas que es la palabra del Señor. Por eso, cuando yo hablo de la palabra de Dios, tenemos que tener pasión por ella. No hay otro libro, no hay otra escritura que pueda cambiar y transformar y renovar y fortalecer y madurar a una persona como la escritura, como la palabra de Dios. Todo lo que sea en relación a la palabra, yo lo quiero. ¿Tú también? Y la última de las cosas es para instruir. Instruir significa disciplina. Significa también un curso de instrucción dirigido a cultivar el conocimiento y el carácter. A través de la Biblia, entonces, Dios nos habla, y a través de ella Dios sigue hablando. La palabra de Dios es útil, mis hermanos. Y quiero terminar con Juan capítulo 5. Vaya conmigo a Juan capítulo 5, verso 39. Miren lo que dice la versión que estoy leyendo. Ustedes estudian las escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las escrituras me señalan a mí. En el verso 40 dice: sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir vida eterna. Ustedes estudian las escrituras porque piensan que ellas les dan vida eterna. Pero las escrituras, dice, me señalan a mí, o sea, a Cristo Jesús. Hablan de mí las escrituras y no me reciben a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para no recibir vida eterna. Bueno, yo quiero invitarle a que se ponga de pie. Cultivar la palabra, la lectura, la pasión por la palabra del Señor, mis hermanos, es vital. Toda la escritura es inspirada por Dios. Todo lo que tú leas de las escrituras tiene el propósito de hacerte un hombre y una mujer firme, estable. Padre, queremos darte gracias en esta noche. Gracias por tu palabra, Señor, porque tú nos alientas y nos exhortas que
tiempos difíciles vienen, Señor, tiempos peligrosos, hombres amadores de sí mismo, vanagloriosos, intemperantes. Vendrán tiempos difíciles, Señor, como ya lo estamos viendo, también ideologías de género, pensamientos, filosofías de los hombres. Pero queremos asirnos de tu palabra, Señor. Queremos fortalecer y ser corregidos por tu palabra, Señor. Queremos ser exhortados, Señor, enseñados, redarguidos por tu palabra. Que ninguno de los que estamos aquí, Señor, expuestos a ella, podamos menospreciar la corrección, podamos menospreciar la exhortación, la corrección, Señor, la instrucción que nos da tu palabra, Señor. Y si viene de parte de un cristiano fiel, de testimonio correcto, Señor, recibimos esa exhortación, Señor. Recibimos la enseñanza, recibimos la instrucción, porque ella nos hace útiles, corrige nuestro caminar, nos enseña que es lo correcto y nos hace actuar para bien de los demás también, porque somos preparados para toda buena obra. Y todo lo que tú hagas y yo como cristianos será bueno, será para bien a los demás. Nunca dañaremos a los demás, a nuestra familia, cuando estamos instruidos en la palabra. Señor, toma tu iglesia en esta noche y síguenos preparando, Señor, para tiempos mejores. Síguenos preparando para lo que viene, Señor. Aquí, Señor, se inundará y se llenará de tu Espíritu Santo. Fortalece, Señor, a cada uno de los que están enfermos y están en casa. Allí, Señor, en su lugar de restauración, ayúdales. Pon tu mano, Señor, en esos hermanos que hoy por diversas razones no pudieron estar aquí. Allí, Señor, junto con nosotros nos fortalecemos en tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Casa de Oración Santa Fe te invita a sus reuniones. Miércoles 8 p.m., domingos 8 a.m. y 11:30 a.m. Estamos ubicados en Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar.